Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 18 de agosto del año 2025. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. También estamos transmitiendo por la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, así que usted nos puede ver en su teléfono celular, en su tableta, en su computadora, en el Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 18 de agosto, es el día de Santa Elena de Constantinopla, San Agapito de Lacio, San Alberto Hurtado, San Fermín de Metz, Santa Juana de Chantal y muy especial para los mexicanos, sobre todo en Guadalajara, Nuestra Señora del Rayo. Es el día de Nuestra Señora del Rayo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna menguando en Géminis, la luna de la comunicación, la luna del intercambio de ideas, la luna de los sofistas. Pero a partir de las 3:05 de la tarde, esa luna entrará menguante en Cáncer, que es la luna de la familia, es la luna de los sentimientos, es la luna de las parejas y el amor. De manera que hoy tenemos dos lunas. Todavía la luna menguando en Géminis, luna de comunicación, y a partir de las 3:05 de la tarde, menguante en Cáncer. El sol, por supuesto, en Leo, este lunes 18 de agosto del 2025. El 18 de agosto de 1227 murió Gengis Khan, príncipe, guerrero y conquistador mongol, líder que unificó a todas las tribus mongolas del norte de Asia, fundando el primer imperio mongol, el imperio contiguo más grande de la historia. El 18 de agosto de 1858 se realizan las primeras comunicaciones por cable submarino entre Estados Unidos y Europa. El 18 de agosto de 1920 se firma la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza el sufragio a la mujer. El 18 de agosto de 1936, en la Guerra Civil, arrancando la Guerra Civil en España, es fusilado por el bando nacional el poeta granadino Federico García Lorca, el gran poeta andaluz. Tenía apenas 38 años. Hoy está cumpliendo 89 años Robert Redford. El 18 de agosto de 1960 salió al mercado la primera píldora anticonceptiva. El 18 de agosto de 1989, cerca de Bogotá, es asesinado el candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán. Y es asesinado también el coronel de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero. El 18 de agosto de 1973, hace 52 años, se inauguró la avenida Boyacá en Caracas, la famosa Cota 1000 en su primer tramo entre la Florida y la Castellana. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en la ciudad de Houston con la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters. Audiencia final de la subasta de Citgo ha sido pospuesta. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir ahora? Luego, en Ciudad de México vamos a conversar con el profesor Genaro Beristain de la Universidad Anáhuac. Con él vamos a evaluar la cumbre del fin de semana entre Donald Trump y Vladimir Putin y la reunión del día de hoy entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, más los líderes europeos. Después, aquí en Miami, vamos a conversar con Valentina Lares, jefa de redacción de Armando Info. Con ella vamos a tocar la denuncia que ha hecho la fiscal general Pam Bondi sobre un puente aéreo entre Venezuela y Centroamérica. Un puente aéreo para llevar drogas desde Venezuela a Centroamérica. Luego, en La Paz, vamos a conversar con el doctor Marcelo Arequipa. Con él vamos a evaluar los resultados de las elecciones del día de ayer, donde ha quedado prácticamente eliminado el partido MAS,
el movimiento al socialismo de Evo Morales luego de 2 décadas en el poder. Quedan incluso solo con un diputado en la Asamblea Nacional. El foro de hoy, cuando se tiene un miedo sostenido, ¿cómo reacciona una colectividad? Y para este foro estamos pensando fundamentalmente en los miedos, los temores que abruman hoy por hoy al venezolano en la diáspora, al venezolano en el exilio. Lo vamos a abordar con el psicólogo social Daniel Pérez Mena, de la Universidad Central de Venezuela, y con el sociólogo Tomás Páez Bravo, en Madrid, el que dirige el Observatorio Venezolano de la Diáspora. Luego vamos a conversar con Verónica Cárdenas, abogada de inmigración. Ella está en Totowa, New Jersey. Ron Santis y el nuevo centro de detención de migrantes en Florida. Ya no le basta el Alligator Alcatraz, ahora va por el Deportation Depot. Y vamos a cerrar con Celia Fonta. Ella es la directora artística de Siempre Flamenco, el festival de cante flamenco de Miami, que tendrán un espectáculo Siempre Flamenco, el 19º Festival del Cante Flamenco aquí en Miami. Y ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este lunes 18 de agosto. Tras reunirse con Vladimir Putin el pasado viernes en Alaska, en un encuentro que ha desatado polémica, el presidente Donald Trump respaldó la preferencia del presidente ruso por un acuerdo de paz amplio en lugar de un alto al fuego inmediato, que según los analistas permitiría a Moscú ampliar sus ganancias en el campo de batalla, mientras presiona para obtener concesiones territoriales de Ucrania. Antes de la reunión en la Casa Blanca, hoy lunes, Donald Trump presionó a Volodymyr Zelensky para que aceptara como condiciones de paz que Ucrania renunciara a recuperar Crimea y rechazara la adhesión a la OTAN. Zelensky rechazó rotundamente estas demandas. Afirmó que Ucrania no renunciará ni a Crimea ni a partes del Donbass y recalcó que la paz debe ser duradera y respetar la soberanía del país. La cumbre proporcionó a Putin una plataforma para reincorporarse a la escena internacional después de años de aislamiento tras la invasión de Ucrania. Mientras tanto, un ataque con drones rusos contra un bloque de apartamentos de 5 pisos en la ciudad ucraniana de Kharkov, la madrugada de hoy lunes 18, mató a 5 personas e hirió a más. El enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, declaró ayer domingo que el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin acordaron sólidas garantías de seguridad durante la cumbre en Alaska. Estados Unidos está potencialmente preparado para ofrecer las garantías de seguridad del artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos. Cita textual en una entrevista que dio ayer en Fox News Sunday. Según el artículo 5 del Tratado de la OTAN, si un país miembro es atacado, cada miembro de la alianza considerará este acto de violencia como un ataque armado contra todos los miembros y tomará las medidas que considere necesarias. Fin de la cita. Ucrania no es miembro de la OTAN, pero ha estado buscando el apoyo de sus aliados tras la invasión rusa en febrero del 2022. La presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alexander Stubb confirmaron ayer domingo que se unirán a Zelensky hoy en su reunión con Trump en la Casa Blanca, mientras analizaban la alineación de Trump con la postura rusa sobre el fin de la guerra. El gobierno chino valoró hoy lunes el acercamiento entre Washington y Moscú. En rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó hoy que China apoya todos los esfuerzos que favorezcan una resolución pacífica de las crisis
y celebró el encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, el primero entre ambos en 6 años. Pekín subrayó además que su postura sobre la guerra en Ucrania es consistente y clara y que seguirá promoviendo en su propia manera las conversaciones de paz y alentando el diálogo entre las partes. 3 estados de Estados Unidos gobernados por republicanos desplegaron cientos de efectivos adicionales de la Guardia Nacional en Washington, D.C. El aumento se produce incluso mientras la Casa Blanca negociaba un acuerdo con el Departamento de Policía de D.C. para evitar una toma de control federal total. Los manifestantes salieron a las calles para protestar por el despliegue y la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, lo calificó de antiestadounidense. A las autoridades de las ciudades gobernadas por demócratas les preocupa que el modelo de D.C. se convierta en un modelo para cómo se vigila, se limpia y se gestiona o se arruinan las ciudades. Así se escribió en The Associated Press. Y en el Washington Post, el corresponsal en Washington, en la Casa Blanca, ha declarado que los sectores militares, la Guardia Nacional, está emplazada en sitios donde no hay criminalidad en Washington. Los candidatos opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga se medirán en una inédita segunda vuelta por la presidencia de Bolivia el próximo 10 de octubre, tras las elecciones generales del día de ayer, que marcaron el fin de casi 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo, más que no alcanzó el 4% de los votos válidos. Paz obtuvo la mayor votación, 32,1%, por delante del expresidente Jorge Tuto Quiroga, con el 26,8%. La primera vuelta presidencial en Bolivia marca el fin de una era. La izquierda dejará el poder después de 20 años y 2 candidatos de derecha se disputarán la presidencia en un balotaje, mientras se avecina un cambio de modelo económico. Ayer domingo, manifestantes israelíes exigieron al gobierno la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en una de las mayores manifestaciones del país desde el inicio de la guerra en Gaza. Los manifestantes también anunciaron una huelga nacional, lo que refleja el creciente descontento interno por los planes de Israel de expandir el conflicto. El ejército se prepara para ocupar la ciudad de Gaza y expulsar a los palestinos de las zonas de combate. Cito: Israel está tan dividido ahora como en cualquier otro momento de su historia. Así lo dijo el editor internacional de la BBC. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo: está presidiendo líneas divisorias en Israel que se han convertido en abismos. Según informes, Hamás ha indicado que está abierto a algunas concesiones en las negociaciones de alto el fuego, pero Israel afirmó que ya no está interesado en una tregua parcial. España está desplegando 500 soldados más para combatir los incendios forestales que asolan el país, mientras que el sur de Europa se enfrenta a fenómenos climáticos extremos, alimentados por las olas de calor. Casi toda España ayer domingo estaba bajo el riesgo extremo de incendios forestales que han quemado alrededor de 390.000 acres este año, aproximadamente el tamaño del área metropolitana de Londres, ya que las temperaturas progresivas también han provocado incendios en Grecia, Portugal y Francia. Los migrantes de Venezuela, Honduras y Nicaragua que tienen estatus de protección temporal, TPS, podrán obtener una licencia de conducir de Florida. La buena noticia obedece a una autorización del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados que afirmó esta medida sobre la reanudación de los permisos fue dada a conocer por la oficina de Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. En un par de comunicados informaron acerca de la orden estatal tras los fallos judiciales que extendieron el beneficio para los nacionales de Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal y Haití. El Departamento Estatal explica que la Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado que hasta que se resuelvan los litigios, los beneficiarios venezolanos que hayan recibido cierta documentación relacionada con el TPS en o antes del 5 de febrero de este año
mantendrán la protección y los documentos seguirán vigentes. Cito, hasta que se complete el litigio, estos solicitantes de TPS tienen derecho a la emisión de licencias o identificaciones hasta el 2 de octubre de 2026. Así reza uno de los avisos que la agencia hizo llegar a las oficinas locales. Autoridades colombianas detuvieron en la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, a Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los miembros más buscados de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, en Chile. Eso lo informó la policía. En una operación binacional en la que participó la Policía Colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol, Chile y carabineros del país austral, se hizo efectiva una notificación roja de la Interpol contra el miembro del Tren de Aragua. Cito, el prófugo planeó y ejecutó junto con otros miembros de la organización criminal transnacional varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Osa, conocido como el Rey de Meix, perpetrado el pasado 19 de junio en Nuñoz, Santiago de Chile. Así lo detalló el director de la Policía Colombiana, general Carlos Fernando Triana. Tras su detención, Mejía Hernández, a quien las autoridades chilenas lo requieren por el delito de homicidio calificado, quedó a la disposición de la Fiscalía colombiana para continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición. El huracán Erin crece, roza las Bahamas y será un importante generador de olas y corrientes de resaca en la costa este esta semana. Erin no solo es un huracán intenso, sino que también se ha convertido en una gran tormenta en el Atlántico. Si bien no tocará tierra en Estados Unidos, su gran tamaño representará un peligro para el oleaje en la costa este. Y a las 9:17 vamos entonces con nuestro editorial en el día de hoy. Ayer en primera página de el diario The New York Times, con la firma de Peter Baker, el jefe corresponsal en la Casa Blanca, leía lo siguiente. En el vuelo a Alaska, el presidente Trump declaró que si no lograba el alto al fuego en Ucrania durante las conversaciones con el presidente Vladimir Putin de Rusia, no estaría contento y habría severas consecuencias. Apenas unas horas después, volvió al Air Force One y partió de Alaska sin el alto el fuego que consideraba tan crítico. Sin embargo, no impuso ninguna consecuencia y se declaró tan contento con cómo fueron las cosas con el señor Putin que dijo que la reunión fue un 10, un éxito total. Incluso en los anales de la errática presidencia del señor Trump, la reunión de Anchorage con el señor Putin ahora se destaca como una inversión de proporciones históricas. El señor Trump abandonó el objetivo principal que trajo a su cumbre subártica y, como reveló el pasado sábado, ya ni siquiera buscaría un alto el fuego inmediato. En cambio, se rindió al enfoque preferido del señor Putin de negociar un acuerdo de paz más amplio que requiere que Ucrania ceda territorio. En conclusión, el efecto neto fue darle a Putin vía libre para continuar su guerra contra su vecino indefinidamente sin más sanciones, a la espera de negociaciones que requieren mucho tiempo para un acuerdo más amplio. ¿Y qué ha dicho el señor Trump al día de hoy, cuando se espera que se reúna con Volodymyr Zelensky? Esto lo publica en Truth Social. El presidente de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando. Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que Obama le dio hace 12 años sin disparar un tiro, y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. Hay cosas que nunca cambian. Está exigiéndole a Zelensky que se rinda, pero la obsesión del presidente Trump con los expresidentes demócratas es increíble. La Crimea que Obama le dio a Rusia. ¿Cómo es que le dio Obama a Rusia? De hecho, el presidente Trump ha referido la guerra actual en Ucrania como la estúpida guerra de Biden.
como si Biden hubiera iniciado esta guerra, ignorando el presidente Trump claramente que tanto Crimea en 2014 como el resto de Ucrania en 2022 fueron iniciativas, agresiones, invasiones ordenadas por el único villano en esta película, que es Vladimir Putin. Putin, que conoce al presidente Trump, que sabe cómo halagarlo, que sabe cómo adularle, dijo algo que al presidente Trump le cayó muy bien. Dijo: si el presidente Trump hubiera estado en la presidencia, esta guerra nunca hubiera comenzado. Algo que el presidente Trump ha dicho. ¿Qué garantía podemos tener de la palabra de Vladimir Putin? Ninguna, evidentemente ninguna. En España, en Europa, en el diario El País leo: la cumbre del viernes en Anchorage pasará a la historia, ciertamente, pero no como esperaba la Casa Blanca trumpista. Quedará registrada en los anales como el naufragio de la diplomacia amateur que el amiguismo corrupto de Trump ha instalado en el gobierno, después de destrozar las mejores instituciones y los más brillantes profesionales con que haya contado un país democrático para gestionar sus relaciones exteriores. Por lo pronto, ya lo leímos, hoy Volodymyr Zelensky va de nuevo a la Casa Blanca. Y luego de la nefasta, incómoda, muy desagradable experiencia anterior, cuando fue bulliado por Trump y J.D. Vance, ahora va respaldado por la señora Ursula von der Leyen, por Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, por Emmanuel Macron, por Keir Starmer, por Giorgia Meloni y otros dirigentes europeos. Marco Rubio, en una declaración anoche, dijo que ellos no venían para evitar que se bulleara a Volodymyr Zelensky, porque a Volodymyr Zelensky no se le bullea en Estados Unidos. Es una manera un poco obstinada de negarse a ver la realidad. En esa misma entrevista, el señor Marco Rubio, que ha quedado en todo esto por fuera, dijo que de continuar la guerra en Ucrania, pues no pasaría nada con Estados Unidos, que en Estados Unidos la vida seguiría igual. Por lo pronto, a la fecha, al momento en que digo estas palabras, Vladimir Putin no ha detenido su ofensiva. En Kharkiv, 7 muertos, entre ellos 2 niños. En Zaporilla, 3 muertos, 27 heridos. En Sumy, la Universidad Nacional fue destruida. Son ataques del día de hoy. Ya veremos. 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Son las 9:26 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Leo lo siguiente: un tribunal federal ha aprobado la reprogramación de la audiencia final para la subasta de las acciones de Citgo Petroleum, la filial refinadora de petróleos de Venezuela. La decisión, que atrasa un proceso de 8 años, se tomó después de que 2 nuevos postores presentaran ofertas no solicitadas que han intensificado la competencia por los activos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a la ciudad de Houston, donde está la periodista Mariana Párraga de Reuters. Mariana, muy buenos días. Buenos días, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Mariana. ¿Qué es esto que acabo de leer? Bueno, como sabes, ha habido muchísimas demoras en este caso, que ya tiene 8 años, ¿no? Y todo el mundo ha estado en estos últimos meses esperando finalmente la audiencia definitiva de venta, que es la audiencia en donde el juez escucha todas las partes y toma una última decisión sobre el ganador. Sin embargo, se ha postergado de nuevo, ahora parece que se va a hacer entre los meses de septiembre y octubre, porque en la última milla de la competencia surgieron nuevas ofertas. Entonces ahora está, digamos, la controversia planteada de si estas nuevas ofertas que llegaron después del deadline para remitir las ofertas van a ser aceptadas o no por la Corte. ¿Quiénes han hecho estas 2 nuevas ofertas, Mariana? Bueno, una interesante es Vitol. Vitol es una empresa muy grande de materias primas que tiene algunos activos también aquí en los Estados Unidos. Es una de las pocas empresas que podría operar el conjunto porque ya es una empresa que opera refinerías y opera terminales y otras instalaciones en otros países del mundo. Es una empresa muy grande de commodities
y es la única empresa que está compitiendo que podría tener, digamos, músculo para operar Citgo como si fuera realmente PDVSA, ¿no? Y la otra Ujú, compañía es una empresa, un hedge fund que se llama Elliott Investment Management, es un fondo de inversión muy grande de los Estados Unidos, que también ha estado poniendo ofertas por Citgo desde el año pasado, estaba muy interesado en Citgo, y que al final del día hizo una oferta que al parecer parece ser hasta ahora, ¿no? La más alta, pero todavía no hay una comparación de peras con peras y manzanas con manzanas por ujú. parte del juez. Pero esta oferta de Elliott es de 8.8 billones de dólares versus la de Vitol, que es 8.45 billones de dólares. Sin embargo, tenemos que entender bien qué incluye cada una de las ofertas, porque hay una cosa clave aquí, César, que es los bonistas. Recordemos que Venezuela tiene una cantidad de deudas impagas, entre ellas unos bonos de deuda, ¿no? Y hay un bono de deuda particular, que es el bono 2020 de PDVSA, que está en default y que tiene como colateral de ese bono, tiene equity de Citgo. De manera que ese bono hay que pagarlo para poder proceder con la subasta. Y la oferta de Elliott incluye un acuerdo de pago a los bonistas del 2020, mientras que la oferta de Gold Reserve, que es la oferta que se había seleccionado antes, no incluye un acuerdo de pago a los bonistas del 2020. De manera que ahora el juez tiene que ver que le conviene más si tener este pago primero para quitarse un obstáculo del camino en la subasta, que sería este tema del litigio de los bonistas del 2020 que se está viendo en Nueva York, es un caso aparte, Ujú. o si prosigue con la subasta hasta que se decida el caso en Nueva York, que al parecer se va a decidir en septiembre. Cuando dices 8 billones, son 8.000 millones de dólares. Sí, 8.000 millones de dólares. En ambos casos no soy esa una cifra muy baja para lo que se había evaluado hace ya un cierto tiempo, valía todo Citgo. Pues sí, ha habido muchas evaluaciones y las evaluaciones han cambiado en el tiempo. Citgo Ujú, tuvo un año muy malo el año pasado, como operacionalmente tuvo pérdidas, y esas pérdidas duraron hasta el primer trimestre del año. Ya en el segundo trimestre de este año, finalmente Citgo está reportando una ganancia muy pequeña de 100 millones de dólares que la reportó la semana pasada, lo que cambia un poco el panorama. Pero este desempeño de Citgo en el último año definitivamente redujo la evaluación de la compañía. La compañía se había evaluado originalmente como parte de la subasta entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Y Citgo trajo un experto propio, Venezuela, la defensa de Venezuela trajo un experto propio que está evaluando los activos en alrededor de 16 billones de dólares, 16.000 millones de dólares. ujú. Sin embargo, como vemos, estamos hablando de la mitad de eso, ¿no? Estamos hablando de Claro. que las ofertas están entre 8 y 9 billones de dólares, muy por debajo. Sin embargo, como sabemos, estamos hablando de un proceso judicial en el que se asigna un valor de mercado que tiene que toma como referencia todas las demandas paralelas que Ujú. existen sobre Venezuela, que son muchísimas. Cuando hablamos de los bonistas 2020, ¿de qué monto estamos hablando, Mariana? Bueno, el valor facial de esos bonos era 1.9 mil millones de dólares, ¿no? Ok. Sin embargo, hay una cantidad de acumulados de allí, que es intereses de mora, etcétera, y en general se estima que el monto real en este momento es alrededor de 2.7 billones de dólares. Hay diferentes acuerdos de pago que están sobre la mesa. Hubo un primer acuerdo de pago que hizo una empresa que se llama Red Tree Investment, que también es afiliada de una compañía que es tenedora de bonos venezolanos. Ese acuerdo de pago era alrededor de 3 billones de dólares. Y ahorita lo que está proponiendo Amber Energy, que es la subsidiaria de Elliott, que está poniendo esta última oferta de Sí, última hora, es alrededor de 2.6 billones de dólares. De manera que, digamos, está entre 2.5 y 3 billones de dólares, lo que en teoría se le pagaría a los bonistas si es que ellos ya. ganan su caso, porque eso es importante. Si ellos pierden su caso, ya va a haber una decisión final con respecto a este caso en septiembre, dijo la Ujú, jueza que lleva el caso allá en esa corte. ujú. Definitivamente, por supuesto, ellos no cobrarían lo mismo. Mariana, ya para concluir, hablamos de Citgo, el principal activo de PDVSA, hablamos de bonistas venezolanos, hablamos de las deudas de Venezuela. Ah, pero ¿cómo queda Venezuela en todo esto? Y cuando decimos Venezuela, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál Venezuela es la que queda de alguna manera afectada en todo esto? Bueno, yo creo que Venezuela en general, yo trato de verlo como nación, ¿no? Para poder entender cómo funciona cómo funciona este proceso. Debido a que Citgo y PDVSA son activos de la nación, no son activos del gobierno. Eso es importante que lo entendamos, ¿no? Ujú, Entonces, sea quien sea que administre los recursos de la nación, en este momento Nicolás Maduro, y por el otro lado, por supuesto, como sabemos, a Citgo lo administran unas juntas supervisorias que se nombraron durante Guaidó,
Independientemente de eso, Citgo es un activo de la nación y la nación es, queramos o no, estemos de acuerdo o no, la que debe esta cantidad de dinero en bonos impagos y en expropiaciones impagas que se hicieron durante el gobierno de Chávez. De Ujú. manera que la nación tiene que pagar. ¿Quién paga? Entonces ahí es donde estamos, ¿no? Ya. Quien administra los recursos del gobierno realmente es el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente el gobierno de Hugo Chávez desatendieron muchos de esos procesos, no recurrieron a las cortes cuando fueron llamados a tiempo y muchos de estos casos se perdieron. De Ujú. manera que los arbitrajes los ganaron las empresas que demandaron a Venezuela, entre ellas, recordemos, muchas empresas mineras a las que le incumplieron contratos de entrada en las minas venezolanas. Hubo las empresas petroleras que expropiaron durante el 2006-2007, que tampoco le pagaron sus activos. Hubo empresas conglomerados industriales como por ejemplo Owens Illinois, que estas empresas que hace vidrio, que Ujú. también le expropiaron sus activos y no le pagaron. Es decir, allí hay en total 15 acreedores, César, a los que nunca le pagaron o les confiscaron sus activos o le rompieron contratos y no les compensaron por la ruptura de los contratos. De manera que sea quien sea que administre los recursos de la nación tiene que pagar esas deudas y el único activo que existe en el exterior para poder compensar a toda esa fila de acreedores es Citgo, que por supuesto, como acabamos de decir, no es suficiente ni Claro. será para poderle pagar a todos. Caray. Uf, Mariana, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Mariana Párraga es periodista de la agencia Reuters. Nos habló desde la ciudad de Houston. Son las 9:35 de la mañana. Imagínate un coliseo futurista en Beijing. 500 humanoides reunidos de 16 países. Algunos listos para correr, otros para boxear, otros apenas para mantenerse en pie. Así arrancaron los primeros Juegos Mundiales de robots humanoides. Unos corrieron los 1500 metros como atletas, hasta que uno perdió la cabeza. Literalmente se le desprendió en plena pista. Otro simplemente se apagó a mitad de la carrera, como si hubiera recordado que olvidó cargar la batería. En el ring, los robots se lanzaron a boxear con más torpeza que furia. Brazos descoordinados, caídas teatrales y un público dividido entre la risa y la fascinación. Humanoides. Y en atletismo hubo tropiezos en el fútbol. No fue distinto. Sin embargo, el público los veía con renovado interés y la emoción y decepción se repetía con intensidad como en cualquier contienda entre equipos. Entre tropiezos, carcajadas y logros modestos, quedó claro, todavía estamos lejos de ver robots sustituyendo a los humanos, pero cada tropiezo es también un ensayo del futuro. En estos juegos el verdadero espectáculo no fue la perfección, sino la torpeza compartida, porque cuando una máquina cae descubrimos con humor y asombro lo humano que puede llegar a ser. Y ahora vamos a Ciudad de México, donde está el profesor Genaro Beristain, profesor de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac. Genaro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Genaro, luego de esta reunión que se dio el viernes en Anchorage, ¿qué puede ocurrir hoy en la Casa Blanca cuando viene Volodymyr Zelensky no solo como en aquella oportunidad, sino protegido, arropado, como leí en la prensa europea, por líderes europeos? Y el señor Putin no ha cesado para nada sus ataques en territorio ucraniano. ¿Qué podemos esperar? Bueno, seguramente Trump le dará las condiciones que recibió de Vladimir Vladimirovich Putin, de lo que conversaron el pasado fin de semana en Alaska, y entonces pues tendrá que el señor Zelensky tomar una decisión contundente, ya que la realidad en el campo de batalla va muy distinto a lo que quiere como nación Ucrania. Seguramente no tendrá el apoyo de Estados Unidos para ingresar a la OTAN, y por otro lado, pues tendrá Donald Trump que decirle a Zelensky que vaya pensando en cómo va a argumentar la pérdida de territorios, porque va a ser muy difícil que Rusia retroceda, que Rusia ceda algún territorio o que acepte un intercambio de territorios.
y hasta este momento puede ser que Zelensky tenga que hacer uso de su mejor tipo de diplomacia o de las posibilidades que pueda para poder impulsar presión sobre Donald Trump para que a su vez Donald Trump me vuelva a insistir con Vladimir Putin. Pero creo que esta segunda opción va a ser mucho más difícil. Genaro, evidentemente ya es abierto, evidente, perdona la redundancia, Donald Trump abandonó a Zelensky y con ello abandonó a Ucrania. La Unión Europea, por el contrario, cierra su solidaridad con Ucrania. ¿Dónde está el punto definitorio en todo esto? El punto, digamos, pivotal. Bueno, Europa no tiene de otra. Europa tiene que ir con Zelensky porque, pues, realmente Rusia se constituye como una posible amenaza no solamente para Ucrania, sino para el resto de Europa. Estamos viendo cómo la industria militar de la OTAN no pudo apoyar a Ucrania para derrotar a Rusia. Entonces, Ujú. los rusos ven en la caída de Ucrania como una antesala a una posible intervención rusa en el futuro, cosa que ha negado el Kremlin. El Kremlin parece ser que solo quiere evitar que Ucrania sea parte de la OTAN, pero sí hay un temor, vamos a decirlo, legítimo por parte de los europeos sobre la cuestión ucraniana y lo que representa Rusia. Por otro lado, pues yo creo que la parte medular es que ha estado diciendo desde un inicio Donald Trump que esta era una guerra de Biden, que se empezó en la administración de Biden y que si él hubiera estado en la oficina, esta guerra no hubiera estallado. Entonces, no quiere cargar con los platos rotos. Básicamente, Donald Trump no quiere seguir invirtiendo dinero, gastando el dinero de los contribuyentes estadounidenses en una guerra que ya se perdió y que los europeos están insistiendo en continuar. Ujú, Pero realmente quienes están poniendo los muertos son los ucranianos ujú. y considero significativamente que sí se debe de avanzar en pasos firmes para alcanzar una paz. Pero Donald Trump no quiere ya esta guerra por lo costosa y sobre todo porque se lo atribuye a una falla diplomática de la administración anterior. Que por cierto llamó la atención. Vladimir Putin tiene habilidad, sabe cómo manejar a Donald Trump, sabe adularle y dijo, le dio pues la pera en dulce, como diríamos. Si Donald Trump hubiera estado en la presidencia, esta guerra nunca hubiera ocurrido. ¿Cómo se justifica una frase como esa, Genaro? Bueno, en primero, pues su antagonismo con la administración de Joe Biden desde un inicio o desde que perdió su reelección contra Joe Biden, Donald Trump ha estado diciendo que el señor Biden tenía problemas, las acusaciones de corrupción del hijo de Joe Biden estuvieron presentes en todo momento por parte de Donald Trump y pues realmente pues es parte de la forma de ser del señor Trump, hacer ver a los demás como, voy a usar un término no tan agradable, pero Ujú, hacerlos ver a los demás como tontos para ujú. que él sea considerado como más inteligente y más capaz, que es lo que ha estado tratando de vender. Aquí la cuestión es que el señor Vladimir Putin tiene mucho colmillo, un colmillo bastante largo, y por supuesto sabe cómo manejar al señor Donald Trump. La experiencia de Putin ha ido desde negociar con Merkel, con François Hollande, Ujú. con muchísimos líderes europeos y por supuesto con anteriores líderes estadounidenses, desde George Walker Bush, pasando por Barack Obama. Bueno, un periodo de Barack Obama estuvo Dmitry Medvedev en la presidencia de Rusia, Sí. pero por supuesto que el señor Vladimir Putin tiene la capacidad para anular las argumentaciones y todo lo que el señor Donald Trump traía como batería de negociación, pues seguramente en el viaje que hicieron juntos en el automóvil quedaron totalmente anuladas las posibilidades del presidente de Estados Unidos. A ver, el balance en definitiva para la historia, ¿cómo quedará, Genaro? Pues yo lo veo todavía difícil, es un camino muy largo. No creo que la expresión que dijo Donald Trump hace rato de que
Ucrania puede acabar con la guerra rápidamente, pero pues eso es ceder territorio. Europa tendrá que asumir la reconstrucción de Ucrania y por supuesto no veo que poco a poco vaya acercándose a la luz. Todavía tenemos que pasar por bastantes negociaciones. Seguramente veremos una reunión bastante difícil al rato en la Casa Blanca. No sé qué tanta rispidez pueda surgir nuevamente entre Donald Trump y Vladimir Zelensky, pero para la victoria todavía falta muchísimo. O sea, todavía yo supongo que este conflicto estará en sus fases finales por ahí de febrero o marzo del 2026, si es que bien nos va. Bien, veremos si llegamos allá. Genaro, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Genaro Beristain es profesor en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, allá en Ciudad de México. 9:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Son las 9:48 de la mañana, hacemos ahora contacto con Valentina Lares, la jefa de redacción de armandoinfo.com, armando.info, perdón, aquí en Miami. Valentina, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Mira, he leído esta denuncia de la señora Pam Bondi de la existencia de un puente aéreo para el narcotráfico que va de Venezuela hacia Honduras, Guatemala y México. Leo lo siguiente. Tras las explosivas declaraciones de la secretaria de Justicia, la señora Bondi, Honduras, Guatemala y México han reaccionado de forma contundente, mientras que Venezuela las ha calificado como parte de una guerra psicológica. ¿Qué sabes de ese supuesto puente aéreo, Valentina? Bueno, muchas gracias, César Miguel, por la invitación. Lo que sabemos es lo que hemos reportado en algunos trabajos en armando.info. Hemos tenido accesos a través de un proyecto de investigación llamado Narcofiles a una serie de documentos que efectivamente muestran varios puntos que representan puertos de salida de cocaína desde Venezuela hacia distintos puntos del mundo, ¿no? Pero efectivamente hay como una constante, una predilección, ¿no? En las rutas, por lo menos hasta el 2022 y comienzos del 2023, que fue, digamos, el alcance de los documentos que logramos ver, hacia Centroamérica, específicamente, aparte, más que estos países que menciona Pam Bondi, estamos hablando también de Belice, también estamos hablando de México, sin duda es un punto de llegada muy importante de vuelos, que en su momento no se sabe que son de droga, pero sí están calificados como sospechosos, ¿no? Y entonces y son documentos, digamos, de autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, como de Colombia, que detectan este tipo de vuelos y se sabe, pues, o se sospecha que cargan, bueno, que están dispuestos para el narcotráfico, ¿no? Eso en lo que respecta a lo que es el primer teatro de operaciones del tráfico de drogas desde Venezuela, que es el de Catatumbo, ¿no? Que son vuelos sobre todo que salen de territorio zuliano, de todo lo que es el estado Zulia. Hay un segundo teatro muy importante que también pudimos observar en algunos documentos filtrados, que es la parte del Arauca que llega a los llanos venezolanos. La droga llega desde Colombia, por los ríos, por el Arauca y también por vía terrestre a los llanos, y en varias fincas se improvisan pistas, ¿no? Pistas a través de las cuales también se han detectado vuelos que salen principalmente
Centroamérica, hay unos puntos del Caribe que son muy calientes también que pudimos detectar, como República Dominicana. Hay también algunos casos en que se vio hacia Surinam, hacia Guyana, pero en general, sin duda, existe una salida, ¿no? Una salida Sí. de droga de Venezuela Ahora, hacia la, varias partes. la pregunta, la señora Pam Bondi, que en las declaraciones anteriores que dio, advirtió, cuando ella le sube el precio, dobla el precio por la cabeza de Nicolás Maduro, lo califica el jefe del narcotráfico venezolano, no solo al frente del cartel de los soles, sino el jefe, es un narcotraficante. Dijo, esto es igual que la mafia. Esta denuncia del puente aéreo, ¿qué es lo que nos está diciendo puntualmente, Valentina? Que son aviones de Nicolás Maduro, aviones del cartel de los soles, o aviones que vuelan con la anuencia, con la, de alguna manera, gracias a la lenidad, por decirlo de alguna forma, del gobierno venezolano. ¿De qué estamos hablando? Yo diría que es esta última opción, que Ajá. lo que hemos nosotros logrado ver es que existe, que el cartel de los soles y en general el narcotráfico en Venezuela es prácticamente permitido, apadrinado por la Fuerza Armada venezolana y por el generalato de la Fuerza Armada venezolana. Es prácticamente imposible que el ministro de Defensa venezolano, el presidente Maduro, puedan hacerse de la vista gorda o lavarse las manos en cuanto a la responsabilidad de esos vuelos. Primero, porque son muchos. Segundo, porque esto es sostenido en el tiempo. Y tercero, porque ya hay un conocimiento más profundo de cómo funciona el cartel de los soles, que es precisamente una estructura muy horizontal, a pesar de que, por supuesto, hay jefes. Nosotros no hemos detectado ni podemos decir, digamos, como periodistas en lo que hemos visto, que Nicolás Maduro es el jefe del cartel, pero es prácticamente imposible que él no sepa que sus generales están involucrados completamente en esta operación, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es un gran hacer y dejar hacer, ¿no? Sí sabemos de un generalato que está involucrado, altamente involucrado, y como sabemos en Venezuela no pasa nada en la Fuerza Armada sin la mirada pues de Maduro, de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino. A ver, Valentina, han dispuesto, a raíz de las últimas medidas, presencia naval y aérea en el Caribe meridional, las fuerzas militares de Estados Unidos. ¿De qué manera ese puente aéreo se vería afectado por esa presencia militar? ¿Qué noticias más actualizadas podemos manejar? Bueno, yo creo que las labores de interdicción pueden verse seriamente muy repotenciadas, ¿no? Porque estamos hablando de que todas estas anotaciones de vuelos irregulares se han hecho en condiciones normales, ¿no? Entonces imagínense cuando se tiene desplegado en el Caribe una maquinaria, una estructura militar dispuesta precisamente para eso, ¿no? Yo creo que hay lugares donde esto va a ser especialmente significativo. Por ejemplo, en su momento cuando vimos que había mucha información sobre llegada de cargamentos a República Dominicana. Por ejemplo, yo creo que eso se va a ver seriamente afectado, ¿no? También lo que es la salida de lanchas y botes a lo que es el frente atlántico de Venezuela hacia Trinidad y Tobago, hacia Surinam, que por ese lado es donde salen luego hacia Europa, ¿no? Yo creo que más que afectar el puente aéreo, salvo la detección de aeronaves, lo que se va a ver también seriamente afectado es el puente, o sea, es la navegación, ¿no? La salida marítima de lanchas, narcosubmarinos y una cantidad de embarcaciones que cada vez, por cierto, se sofistican más para llegar a puerto. Una última pregunta, Valentina. Estamos hablando de una droga que es producida en Venezuela
o que vino a Venezuela y Venezuela es sitio de paso? Generalmente o hasta hace poco se decía que toda la droga se refinaba o se procesaba en Colombia y a Venezuela entraba directamente la cocaína. Pero desde hace un tiempo para acá se han detectado, según estos informes a los que hemos tenido acceso, se han detectado ya laboratorios en territorio venezolano. O sea que ya ha habido una migración, pues un poco de la tecnología, así sea rudimentaria como sea, vía fluvial y también vía terrestre por la zona del Catatumbo hacia Venezuela, y hay laboratorios de cristalización de coca para convertirla en cocaína en Venezuela. Valentina, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Saludos, César Miguel. Valentina Lares es la jefa de redacción de Armando.info. Nos habló aquí en Miami. Son las 9:57 de la mañana. Esto está en las redes. Me ha llegado este libro, Las Palabras del Silencio, editado por Oscar Torres. El prologuista es el amigo, el escritor Fedosy Santaella. Fedosy escribe: ¿qué te puedo decir de Valentina? Todo lo que te diga de ella no es suficiente. Valentina es mi heroína, una guerrera, una luchadora, una mujer joven, con muchas ganas de vivir, de darse sentido. Una chica con mucho talento. Te cuento un poco más. Valentina nació con parálisis cerebral moderada y tú dirás, ¡ay, qué fuerte! Pues bien, yo la conozco, he sido su profesor de escritura durante más de un año y te digo que sí, que ella es fuerte. Es una mujer joven que ha crecido pasito a pasito, que ha luchado pasito a pasito y ha ido logrando lo que se propone. Valentina es admirable como admirable es todo aquel que lo intenta con toda su pasión, que lucha y que lo logra. Conozcamos entonces a esta mujer admirable, Valentina Medina. ¿Cómo he leído que la discapacidad te dio la capacidad para escribir? Como tienes el silencio de la palabra hablada, te volcaste a escribir. ¿Cómo fue esa experiencia, Valentina? Es así, me volqué a escribir porque por mi condición mis palabras pueden ir más lento de los pensamientos, y en ese ámbito la escritura me ayudó a equilibrar la balanza. Primero fue como un diario terapéutico, a desahogarme, a explorar esos silencios que guardaba dentro, ese monólogo interior que siempre me había acompañado. Y un poco después me apasioné por la literatura, como empezó mi carrera haciendo diversos talleres y diplomados de escritura creativa, donde conocí al escritor venezolano Fedosy Santaella. Yo escribí en la adolescencia este diario terapéutico, pero un poco más allá, cuando me gradué de bachiller, decidí incursionar en la literatura, y fue así cuando empecé a hacer diversos diplomados y talleres que me llevaron a conocer a Fedosy Santaella, quien después de un curso de narrativa me propuso ser mi editor al hacer un libro de cuentos. Pero lo increíble de esta historia es que yo me puse a investigar sobre diversos temas, sobre historia, sobre muchos ámbitos que quería explorar. Y cuando se los presenté me dijo, muy bien todo, pero yo creo que tú eres una muy poderosa voz para la discapacidad. Y fue ahí donde nació hablar de la discapacidad con un poco de ficción y un poco de biografía. Una historia realmente increíble, las palabras del silencio. 10:01 de la mañana, Capicúa. Vamos ahora a la ciudad de La Paz, donde está el doctor Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas y docente universitario. Marcelo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, muchas gracias por la invitación. Por lo visto, después de 20 años, el movimiento al socialismo más está definitivamente fuera del poder. ¿Quiénes son Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, quienes van al balotaje ahora? Pues primero, que estamos entrando en un fin de ciclo político
ese fin de ciclo político dominado por el movimiento al socialismo, efectivamente, como lo apuntabas, y entran en la segunda vuelta electoral Rodrigo Paz, que es un candidato, un político en realidad, más hacia el centro del espectro político, no Ujú. está en el extremo. Creo que eso le ha dado cierto equilibrio para que Rodrigo Paz pueda conectar con sectores populares del país que en años anteriores eran simpatizantes al movimiento al socialismo. Hoy día Rodrigo ha conectado con el sector popular del país y creo que eso lo ha oxigenado y mucho y creo que para bien también de la democracia boliviana porque de alguna forma se ve un recambio, una renovación dentro del sistema político. Y por otro lado está entonces Jorge Quiroga, quien es también un político ya bastante conocido en Bolivia Ujú. y conocido por su posición, ¿no? Que es abiertamente y francamente anti movimiento al socialismo, antisocialismo del siglo XXI. Sin embargo, hay algo que hay que apuntar de Jorge Quiroga que creo que es importante. Quiroga ha aprendido y ha madurado muchísimo en estos años el discurso político que sostenía. En años anteriores tenía un discurso mucho más beligerante y confrontacional. Hoy día no. Hoy día Jorge Quiroga ha mostrado mucha madurez política para hablar de trabajar y para tomar medidas como lo debe hacer un presidente, es decir, con todos y para no enfrentar a la gente los unos contra los otros. Entre los dos, ¿cómo terminará este balotaje el próximo 10 de octubre? Mira, ahora mismo es difícil de predecir porque va a depender mucho de cómo se vayan a reinventar ellos, primero en sus campañas, porque en 60 días vamos a tener la segunda vuelta electoral. Por un Ujú. lado, Rodrigo Paz necesitará asentarse y ampliar más su base electoral, que ya la tiene ganada, seguramente. Y por otro lado, Jorge Quiroga va a necesitar de reinventar su campaña electoral porque él asumía que iba a competir contra el empresario Samuel Doria Medina y ahora no va a competir contra él, entonces necesita reinventarse a sí mismo en su campaña y ver algo que ya se ha evidenciado con el resultado de la elección de ayer. La gente en Bolivia no está pidiendo medidas de shock. La gente en Bolivia está preparada para medidas progresivas. Eso es muy complejo porque ¿cómo administras eso en un país que tiene una crisis económica? Ahí veremos la capacidad de liderazgo, pero también la capacidad de innovación de ambos candidatos. ¿Qué pasó con Doria, Marcelo? Porque era el gran favorito y sin embargo, digamos, para decirlo en términos hípicos, se ha colado por los palos Rodrigo Paz, que entiendo es el hijo de Paz Extensoro, ¿verdad? Sí, Rodrigo pertenece a una familia histórica, tradicional, política en Bolivia. Samuel, de hecho, formó parte del partido político del padre de Rodrigo Paz, fue dirigente de ese partido. Pero, a ver, apuntando directamente en el tema en el caso de Samuel Doria Medina, creo que Samuel acusó algunos elementos que no le fueron beneficiosos. Primero que se presentó de manera mucho más técnica diciendo que él junto a un gran economista perdón, José Luis Lupo, tenían la fórmula mágica para resolver los problemas y no necesitaban de relacionarse con el mundo popular. Prácticamente, digamos, han manejado un poco ese discurso. Segundo, a Samuel le ha sido suficiente hablar de que otro gran empresario que vive en Estados Unidos, boliviano, el señor Marcelo Claure, le apoyaría y con eso había una gran conjunción entre dos empresarios, dos emprendedores exitosos, dos millonarios, y entonces con eso era más que suficiente para garantizarle a la gente la percepción de que así se iba a ganar y así se iba a consolidar la nueva mayoría. Y no fue así. Estaba claro que el señor Doria Medina necesitaba conectar con los sectores, perdón, populares urbanos Claro. y no lo hizo. A ver, ¿qué pasó con el MAS? Eh, el socialismo del siglo XXI tuvo su momento de gran esplendor con Hugo Chávez vivo, estaba Evo Morales, estaba Rafael Correa, estaba por supuesto el propio Chávez, estaba Lula, Kirchner. ¿Qué pasó en Bolivia para que hayan salido, para decirlo coloquialmente, con las tablas en la cabeza, Marcelo?
Desde el 2016, todo lo que hizo Evo Morales y el masismo con el referéndum por la reelección que perdieron, el 2019, cuando insistieron con la candidatura y ahora en este momento de crisis económica, todo lo que se acusa en realidad es, digamos, negativos, ¿no? Han ido sumando en realidad negativos y mucho desgaste. Ahí, Luis Arce ya no tiene la figura central que tenía en su momento. Andrónico Rodríguez ha quemado una oportunidad política importante porque podía haber sido la renovación dentro de ese socialismo del siglo XXI, pero no lo hizo. Y tercero, Evo Morales todavía tiene vigencia en Bolivia porque al haber alentado el voto nulo, que obtuvo un nivel importante de votos, esa campaña por el voto nulo, Evo Morales entra dentro del sistema democrático, pero no entra de manera legítima, entra más bien como un virus. Hoy día Evo Morales está dentro del sistema democrático, pero como un virus, no como un actor político central. Tengo entendido que apenas quedaron con un diputado en la Asamblea Nacional. La proyección está dando muy poca representación política, muy poca en diputados, pero nada en la Cámara de Senadores. No tienen ni una sola representación en la Cámara de Senadores. Marcelo, ese virus, como has definido a Evo Morales, ¿de qué manera puede afectar el desarrollo político con cualquiera de los dos que gane, sea con Paz o sea con Quiroga, a partir del 10 de octubre? No hay duda de que para eso va a necesitar el siguiente presidente, sea Quiroga o sea Rodrigo Paz, va a necesitar de una gran coalición y de una gran determinación política, porque lo que se haga con Evo Morales por las acusaciones judiciales que tiene no son cosas menores. Creo que en la medida en la que se resuelva ese tema y se resuelva un poco su situación, digamos, de alguna forma a levantar ese virus que está dentro del sistema político hoy día. Pero tengo mi impresión de que Evo Morales, más bien en esa segunda vuelta, va a seguir alentando la campaña por el voto nulo para lograr incrementar su caudal, ese caudal de votos, y va a seguir insistiendo con que él tiene legitimidad y él puede seguir vigente en el sistema político. Marcelo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, un abrazo, César. Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas, desde la ciudad de La Paz. 10:09 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy, el miedo colectivo. ¿Qué es el miedo sostenido? Y ese miedo sostenido que permanece en el tiempo, ¿qué reacciones genera en la colectividad? Por ejemplo, pensemos en el venezolano. El venezolano que está viviendo en Venezuela está sometido a una difícil situación económica, a una difícil situación social y está sometido a una represión terrible. Eso genera un miedo sostenido. ¿Qué reacciones colectivas tiene ese venezolano en Venezuela? El venezolano que está en el exterior, ¿verdad? Tiene que resolver problemas legales, los famosos papeles. Tiene que resolverse la vida, ganarse el sustento. Tiene, por ejemplo, si está en Estados Unidos ahora y dependiendo, derivado del problema legal, la amenaza de ICE. Esta mañana nomás, en el Washington Post está la reseña de un trabajador, un repartidor en la ciudad de Washington, D.C., que fue apaleado por varios funcionarios que no se sabe, son supuestamente de ICE, pero no se sabe cuál es la agencia porque andan encapuchados. En definitiva, ese venezolano está sometido a un miedo sostenido. Pues, ¿qué reacciones colectivas le depara ese miedo sostenido? Para abordar este tema, en el aspecto psicológico, tenemos en Caracas a Daniel Pérez Mena. Daniel es psicólogo social y está en la Universidad Católica Andrés Bello. Y para abordar el tema del venezolano en el exterior, tenemos al sociólogo Tomás Páez Bravo, quien es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Madrid. Tomás, Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar con Daniel. ¿Qué podemos entender por miedo sostenido, Daniel? Bueno, César Miguel, fíjate,
Evidentemente va a depender como de las circunstancias que generen ese miedo, ¿no? Pero estamos hablando de una sensación de terror, ¿ok? Que básicamente se presenta cotidianamente. Y es un gran problema porque el miedo, para ser adaptativo, tiene que permitirte huir o evitar algo que es una amenaza inminente, ¿no? Y entonces cuando hablamos de miedo sostenido, estamos hablando de una emoción, una sensación que permanece, pero de la cual no puedes huir. Es decir, no es adaptativo sentir siempre ese miedo, digamos, hacia, puede ser la situación social, la posibilidad de ser violentado, etcétera, ¿no? Pero de eso se trata, de algo que está allí, que sientes y que está siempre en la cotidianidad, a pesar de que no sea adaptativo sentirlo todo el tiempo. Dado esta referencia que nos ha dado Daniel, ¿qué le pasa al venezolano de la diáspora, Tomás? Bueno, le pasa muchas cosas porque el miedo lo vive tanto en los países hostiles, con gobiernos hostiles, no los hospitalarios, donde además se sienten cómodos, pero también lo viven en el país de origen. Digamos, muchas veces no se pronuncian y no dicen y no afirman y no actúan por temor a las represalias que pueden ocurrir a sus familiares. Es el modelo autoritario que genera miedo y sumisión, que se basa sobre la eliminación de la verdad, la de eliminación del bien y la eliminación del individuo. En el caso de los migrantes, tenemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, el temor, los muchachos no van a la escuela, las personas no van a buscar trabajo en los centros tradicionales como ese famoso centro Home Depot, que para lo que es mantenimiento de hogares y remodelación de viviendas, por temor a ser deportados. No van a las iglesias incluso por temor a ser deportados, pese a que hay decisiones judiciales que se han pronunciado en contra de esas detenciones y esos actos de terror. Pero es que el miedo que se ha generado en los ciudadanos venezolanos tiene que ver con persecución, hostigamiento, el hostigamiento telefónico de las personas que están bajo el esquema TPS de protección temporal, preguntándoles las instituciones cuándo te vas de Estados Unidos. Ese temor lo viven los venezolanos allí, pero también lo están viviendo en algunos otros países como Chile, por ejemplo, con algunas de las declaraciones que han hecho algunos de los diputados del Partido Socialista del gobierno chileno. ¿Y cómo vive el venezolano en Venezuela, hablando de ese miedo sostenido, Daniel? Bueno, por ejemplo, hay mucho miedo en sectores populares por un lado, de ser víctima de la violencia, pero también, por otro lado, de volver a momentos, digamos, álgidos de violencia en los cuales el contexto, pues, ha podido como ser muy avasallante. Asimismo, hay mucho miedo de estar en una situación económica parecida a la de años anteriores, ¿no? El alza del dólar, por ejemplo, tiene a muchas personas muy preocupadas. Y en ese sentido empiezan estas conductas que tienen que ver bueno, cómo podemos resolver, cómo podemos ahorrar, etcétera, a pesar de que en términos concretos hay, la verdad, muy pocas posibilidades de hacerlo, ¿no? De, bueno, vamos a ahorrar, hay, digamos, pocas posibilidades de prepararse para ese futuro, porque el miedo actualmente está en eso, en lo que puede venir, que se ve como muy cercano, que es este crecimiento nuevamente de la violencia, que es esta situación económica, social, que parece que pueda volver a agravarse, etcétera, ¿no? Dijiste, Daniel, que el miedo sostenido tiene como característica que no tengo opciones frente a él, que no tengo manera, viéndolo en colectivo, no tengo manera de salirme de él. ¿Podrías ahondar un poco en ello, por favor, Daniel? Sí, por supuesto. El miedo sostenido genera impotencia, ¿sí? Ajá. No tenemos formas de lidiar con esta situación que nos está generando angustia, que nos está generando miedo.
Entonces tendemos a hacer varias cosas. Una puede ser la de minimizar o negar aquello que nos está dando miedo, ¿no? Es decir, esta cosa que es un riesgo real, pues podemos apartarlo de nuestro pensamiento, ¿no? Eso puede no ser adecuado porque eso nos obliga a vivir en el presente, lo cual podría ser positivo para ciertas cosas, ¿no? Hay terapias y hay espacios en donde vivir el momento presente es positivo. El problema es que cuando no podemos pensar, por ejemplo, en cómo vamos a hacer para prepararnos ante una enfermedad grave o ante una posible falta de empleo, etcétera, ¿no? No es posible pensar en eso porque nos genera un miedo y una angustia tan grande que es preferible apartarlo de nuestro pensamiento y en ese sentido no nos preparamos para el futuro. Y ahí podemos también, bueno, negar la situación, ¿no? Olvidarnos de que la situación evidentemente es grave y más bien sentirla como una situación normal y cotidiana. Y en ese sentido, digamos que nos estamos como sepultando a nosotros mismos, es decir, Uf. estamos asumiendo una realidad que no es normal o que no debería ser vivible como tal, como algo cotidiano, como algo normal, como algo que debemos simplemente guapear y aceptar como tal, ¿no? Y efectivamente eso hace mucho más difícil que exista una movilización colectiva en pro de generar algún tipo de transformación para, digamos, cambiar lo que nos está generando este miedo, ¿no? Tomás, dado lo que acaba de explicar Daniel, un miedo ante el cual yo no tengo opciones, ¿qué le pasa al venezolano que vive lejos, que vive en el extranjero, sea en un país hostil como lo definiste o en un país amigable? Porque el venezolano que está fuera de las fronteras, que trascendió, tiene familiares dentro del país este modelo del miedo, que es característico de todos los modelos autoritarios y totalitarios, lo que van generando es, primero, un efecto individual, en la psicología individual, pero también en la psicología colectiva. Se va creando un clima de desconfianza en el que es imposible construir, como decía Daniel, cooperación, y se va creando un clima en el que lo determinante es el sálvese quien pueda, digamos, el extremo del individualismo porque no confías en nadie. Una sociedad en la que priva la desconfianza tiene demasiadas pocas posibilidades de desarrollarse. Y esos son los esquemas que genera todo modelo autoritario, llámese fascismo, comunismo, socialismo soviético o nazismo. Toda pretensión autoritaria, todo aquello que viola el derecho a la defensa, el reconocimiento del derecho individual, allí desaparece y se instala el individualismo. Tengo que saberme yo. Fíjate, Daniel, me gustaría que hicieras este ejercicio pensando en ese venezolano que está afuera. Porque el que está en Venezuela tiene mil dificultades, ¿verdad? Pero está en su país. Claro, el que se fue porque ya no podía seguir en su país. Y las circunstancias económicas, políticas, sociales, de inseguridad, esa gama tan amplia que conocemos, le obligaron a salir, a tomar la decisión de salir. Pero una vez que está afuera, está como en el desamparo, ¿verdad? ¿Qué características, psicológicamente hablando, qué le va a pasar a ese individuo? Bueno, como señala Tomás, la imposibilidad de construir comunidad es lo que principalmente podría ser un gran riesgo, ¿no? Cuando no encontramos a otra persona que nos entienda, a otra persona con quien podamos compartir nuestras preocupaciones y que esta persona, claro, cualquiera puede ser empático, pero una cosa es que pueda ser alguien empático en tanto a entender que tú te sientes mal o que hay algo que te preocupa, que te genera miedo, pero por otro lado, otra cosa es entender cuáles fueron las circunstancias que te ponen allí y por qué tal vez las maneras en que yo tengo de responder o resolver esa situación tuya no te van a funcionar, ¿no? O sea, es decir, sí, yo entiendo en dónde estás. Esa construcción de comunidad, si no es posible realizarla, entonces empezamos a tener familias o individuos que terminan siendo islas, que se aíslan del espacio colectivo en donde están. Y eso es muy peligroso porque no hay, por un lado, ni una culturación, ni una socialización
país de destino, ¿ok? O eso puede ser dificultoso, por eso, sobre todo en estos contextos que, como señala Tomás, son, digamos que actualmente son políticamente difíciles de labrar, como venezolano inmigrante, pero también al no poder construir comunidad, entonces tampoco podemos encontrar nuestro propio espacio, que tal vez no está socializado y aculturado con el país de destino, pero que por lo menos nos permite mantener un nivel estable de salud mental, ¿no? Entonces ese aislamiento es muy peligroso, puede llevar a la depresión, puede llevar a la ansiedad, ¿ok? Esas son como cuadros comunes y muchas veces incluso colegas míos que son psicólogos clínicos, que hacen asesoramiento, tienen muchísimas personas a las cuales atienden que cumplen con esas características, con estos cuadros, digamos, ¿no? De personas que están aisladas, que no saben qué hacer, que no tienen nadie con quien hablar en estos espacios. Tomás, desde el Observatorio de la Diáspora Venezolana, ¿han ustedes reparado en estos casos, por ejemplo, sobre todo en los países que has definido como países hostiles? Sí, hemos hecho un seguimiento y bueno, tenemos la información de primera mano, incluso todo lo que es el miedo vía la estigmatización que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y en el propio Chile, que está creciendo con algunos voceros. Hubo un momento también en Perú en el que esto generó una avalancha de mucho temor, de mucho miedo y de mucha poca relación con las comunidades en las que vivían. Pero es que también lo estamos viviendo con los estudios que hemos realizado del efecto que produce la diáspora al interior del viejo mapa de Venezuela. El mapa de Venezuela ya es historia, pero los efectos que esto tiene sobre los jóvenes, los niños, las personas mayores, el temor a la pérdida, el temor de quien está fuera, de quien está más allá de la frontera en relación con los dejados atrás, la escuela, la seguridad, la salud de los mayores, el acceso, la vivienda, el temor incluso a ser apresados, perseguidos, porque, bueno, pues, los modelos autoritarios viven de eso, viven de crear miedo. Su sustento es el terror, su sustento es la agresión y su sustento es el pensamiento único. Y entonces pensar de una manera distinta, actuar de una manera distinta, moverse de una manera distinta, genera problemas, y por eso las personas actúan con mucho temor, con mucha desconfianza y con mucho miedo, incluso más allá de la frontera. En Venezuela, ¿cuál sería el principal miedo, Daniel? Bueno, hay, digamos, muchísimos que tienen que ver con el contexto político actual. Y también estos que te comento, César Miguel, que tienen que ver con, digamos, circunstancias sociales que parecieran estar un poco bajo control, pero tanto la creciente posibilidad de estallidos de violencia en sectores populares, como en donde actualmente está aumentando la proliferación de drogas, ¿no? Entonces hay como esa preocupación de sectores populares. Mira, va a volver esto, puede volver como esta circunstancia, esta situación en donde hay bandas peleándose por territorios. Ahí hay un miedo muy, muy claro. Y está evidentemente el tema de, bueno, de no tener para subsistir, ¿no? El alza del dólar está poniendo a las personas digamos, a buscar dónde se encaraman en tanto a cómo voy a sostener esto, que ni el sueldo mínimo, pero tampoco mis ingresos en bolívares me permiten, pues, combatir, pues, esta alza que ya, bueno, este año ha sido de nuevo, digamos, estrepitosa, ¿no? Entonces yo diría que además de los miedos asociados, pues, a hablar, decir, estar en espacios públicos en términos políticos, serían estos temas sociales asociados a el no poder subsistir, o el que en mi comunidad o mi espacio vital esté atravesado por violencia. A ver, el venezolano que tomó la decisión de salir, ya dije, tiene una gama muy amplia de motivos, ¿verdad?, para haber tomado esa decisión tan difícil. Y no le está yendo bien en el sitio donde ha ido
por también una gama de dificultades muy amplia. Puede quedar con una disyuntiva, te puede quedar con un dilema, Tomás. O me voy a otro sitio, cosa que ha ocurrido mucho, el que estaba en Chile vino a Estados Unidos o X, o volver a Venezuela, pero volver a un sitio del cual ya salió, y un sitio que, como nos está contando Daniel, pues no parece que tener ninguna perspectiva de mejorar, y de mejorar en las mismas razones que le obligaron a salir. ¿Han estudiado ustedes ese dilema, Tomás? Sí, de hecho le hemos preguntado a quienes han retornado a Venezuela que vuelven a retornar, porque los migrantes migran, digamos, no solamente migran de Chile a Estados Unidos, sino que después de Estados Unidos lo hacen a España o retornan en flujo inverso. Lo cierto es que el tiburón, la boca del tiburón en Venezuela es tan grande y amenaza con que esa boca va a crecer, porque el deterioro que se espera en sectores como salud, salía en estos días, ayer o antier, Tania Sarabia diciendo que bueno, que ya llevaba mucho tiempo sin luz y sin agua. Esas cosas mínimas, elementales, básicas de la vida, pero cuando le agregas a ello salud, o cuando le agregas a ello la educación mosaico, que es 2 días de clase y 3 para que los profesores maten tigres y puedan medio sobrevivir con unos salarios de miseria, la gente lo que hace es volver a migrar. Entonces, volver a migrar, como decían algunos de los que fueron deportados a Estados Unidos, no tiene sentido, digamos, para atrás ni para coger impulso, y por eso es que lo que hacen es aprovechan que el vuelo sale de Estados Unidos, de Honduras, de México o de El Salvador, y a partir de allí vuelven a tomar la iniciativa de seguir migrando. Nuestro seguimiento cuatrimestral, ahora trimestral y mensual en unos cuantos países de Latinoamérica indica que la diáspora no cesa de crecer, que los que retornan pues lo hacen para coger impulso, visitar a los familiares, hacer un toque técnico y seguir de vuelta. Son pocos los que al final deciden retornar y quedarse. Dice la diáspora no ha cesado de crecer. ¿Qué número va siendo ya según las cuentas que estiman ustedes, Tomás? Mira, ya estamos por encima de los 9.100.000, estamos rondando los 9.200.000 venezolanos en el último trimestre que acabamos de presentar ahora a finales de agosto. Eso es un tercio ya definitivamente de la población. Así es un tercio, y es un tercio que está conectado al país, ¿no? Es un tercio que tiene, que envía remesas sociales, remesas económicas, que se mantiene en contacto permanente con sus familiares y amigos. Y parte importante, un grueso de la población logra sumar a los recursos que señalaba Daniel, que cada vez son más escasos, los que provienen de las remesas. Y estas medidas que están impactando a los migrantes venezolanos en Estados Unidos también están afectando negativamente a las remesas, porque están postergando el envío de las mismas a los familiares que dejaron atrás. Y lo que está ocurriendo es que tenemos el crecimiento de una diáspora de mayores, una diáspora de las personas que ya instaladas en los países de acogida comienzan a llevarse a los padres, a los familiares ya mayores, para poder facilitarles la vida, acceso a la salud, acceso a servicios, acceso a medicina y a la propia vida. Tomás, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Gracias a ti, César. Un millón. Daniel Pérez Mena, psicólogo social de la Universidad Católica Andrés Bello, y Tomás Páez Bravo, sociólogo, coordinador del Observatorio Venezolano de la Diáspora. El primero en la ciudad de Caracas, el segundo en la ciudad de Madrid. 10:35 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar de la nueva propuesta del gobernador Ron DeSantis, ahora el Deport Depot. 10:38 de la mañana, vamos ahora a Totowa, New Jersey, donde está la abogada Verónica Cárdenas, quien fuera fiscal de inmigración.
Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días y gracias por tenerme. Después del Alcatraz Alligator o Alligator Alcatraz, viene ahora el Deportation Depot al norte del estado de Florida. ¿Qué es eso? Porque Alligator Alcatraz ha tenido muchos problemas, hay muchos abogados que no pueden comunicarse con la gente que está detenida ahí, hay muchos lawsuits contra Alligator Alcatraz. Ron DeSantis ha prometido abrir una nueva facilidad para detener más de 5,000 personas indocumentadas. Y esto es porque el gobierno federal está prometiendo a la Florida más de $6 millones para abrir un nuevo center. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué tiene que haber un centro de detención? La idea no es deportar a los ilegales. ¿Por qué hay que detenerlos? Eso es un punto bien importante porque las leyes de inmigración solamente dejan detener para deportar, si la persona ya está cerca para deportar. Pero ahora en esta nueva administración, lo que está haciendo el presidente es prometiendo que van a deportar más de 1 millón de personas al año. Eso es como 3,000 al día. ¿Cómo vamos a hacer eso? La administración ha decidido detener la gente para hacer las condiciones tan horribles para ellos que mucha gente quiere salir voluntariamente o firman sus deportaciones. Eso es lo que estamos viendo en Alligator Alcatraz, donde la gente quiere abogados, tienen abogados, los abogados están tratando de llamar a sus clientes, no pueden hablar con ellos, están tratando de visitar los clientes en esa facilidad, no pueden entrar y la gente se desespera. Estar en condiciones como, y estoy hablando de Alligator Alcatraz porque yo creo que eso es lo que vamos a poder esperar de esta nueva facilidad, donde la gente está en un sitio bien pequeño, más pequeño de una cuna, ese es el sitio que cada persona tiene. No están comiendo bien la comida, que ellos están reportando que no es comida que pueden comer. Muchas veces la luz se va, el agua se va. Ellos están en condiciones bien horribles, donde muchas de las personas van a decir, ok, voy a firmar mi salida voluntaria, es mejor ir a un lugar donde todavía no me siento seguro, pero es mejor que estar en un cage aquí. Eso es lo que vamos a poder esperar de esta nueva facility, porque en la manera que ellos están construyendo, no pueden detener 3,000, 5,000 personas en una manera que lo pueden hacer apropiados. Verónica, perdón, cuando la señora Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, habla de la deportación, suele hablar de hacer América más segura, de eliminar a los criminales. Pero estamos hablando, por ejemplo, las redadas que está haciendo el emplazamiento de ICE y la Guardia Nacional en Washington, D.C., ha reportado The Washington Post esta mañana que no están emplazados en los sitios donde hay criminales, de manera tal de que no parece ser verdad lo que dice la señora Noem. Y cuando dicen que están buscando a los inmigrantes ilegales, resulta que muchos están o bien protegidos por el TPS o están pendientes de el derecho de asilo, de manera tal de que tampoco es que están de manera ilegal, criminal en el país. ¿Qué ocurre entonces, Verónica? Sí, eso va a ser una pelea para la Corte Federal. Lo que podemos ver ahora son los estadísticos que la gente está cogiendo de estos arrestos. Y ahora desde agosto 10 de este año, enseña que más de 70 personas que están detenidos en este punto no tienen una convicción criminal. Eso queda como 30% de la gente detenida tiene un arresto o una convicción criminal. Y cuando estamos viendo qué son estas convicciones, son minor traffic violations, porque una persona hizo una izquierda
y no tenía que ser esa izquierda. Una persona no se paró en un stop sign. Eso es el criminal que estamos viendo, incidentes que no son peligrosos. Y esta administración está quitando la habilidad de personas en esa posición que tiene TPS, que están yendo a las cortes, que tienen asilos pendientes. Están quitando la habilidad de ellos preguntar por una fianza en frente del juez. So, lo que ellos están diciendo no coincide con los estadísticos que estamos viendo. Verónica, y cuando se va a comparar este Deportation Depot con el Alligator Alcatraz, dice, esto va a ser igual, ¿es más grande que el Alligator Alcatraz? Sí, es más grande. Alligator Alcatraz, ellos esperaron detener 3,000 personas ahí cada día. Este va a poder caber 5,000 personas al día. ¿Y esas 5,000 personas cuánto tiempo en promedio van a permanecer en el sitio de detención antes de ser deportados? Eso es una buena pregunta porque ahora lo que estamos viendo es que las personas que están tomando deportación, que están firmando su salida voluntaria, todavía toman 1 mes, 2 meses para salir. Las personas que están peleando su caso, eso puede tomar como 6 meses, 8 meses, dependiendo en el caso. Y muchas otras cosas, porque cuando un juez hace la decisión, la persona tiene un derecho de apelar esa decisión. Y lo que estamos viendo ahora, porque esta administración ha despedido muchos jueces que no están haciendo decisiones que están de acuerdo de esta administración, podemos esperar que la mayoría de estas decisiones no van a ser favorables. Estas personas tienen que apelar si quieren seguir peleando y ahí capaz podemos tener una decisión más favorable para los inmigrantes. Y mientras tanto están en estas condiciones, digamos, infrahumanas en estos sitios de detención. Sí, y yo sé que es algo bien difícil para los clientes que quieren pelear por sus derechos, estar detenidos en un lugar donde no están comiendo, donde no están saliendo afuera, donde hay 3, ¿cómo se dice? Los toilets. Ahí donde todos los pueden ver, las condiciones son bien malas. Y igual para hombres y mujeres. Sí, la mayoría de la gente que podemos ver son hombres, pero lo mismo para hombres y mujeres. Las facilidades son lo mismo. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Con los hijos de una familia que sea rota, por ejemplo? Sí, eso ahora vamos a estar viendo cómo eso progrese. Sí hay centros familiares, pero lo que están haciendo, están separando los niños. Los niños hombres van a un lugar, las niñas van a otro lugar. Hermanos y hermanos pueden estar separados de la mamá que está en otro sitio y el papá que está en otro lugar. Dios. Verónica, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a usted. Verónica Cárdenas es abogada de inmigración, fue fiscal de inmigración, nos habló desde Totowa, en New Jersey. Son las 10:47 de la mañana. Cierra los ojos por un instante y ven conmigo. No hay aeropuertos, ni filas, ni maletas. Solo una sala acogedora y un par de visores de realidad virtual. En una residencia en Alemania, los abuelos ya no solo sueñan con viajar, ahora lo hacen. Semanalmente, gracias a esta tecnología, se embarcan en viajes que atraviesan ciudades históricas, playas paradisíacas y paisajes que despiertan recuerdos. Llevan usando esta iniciativa desde hace un año gracias a Annette Kiel, asistente de cuidado que concibió estas aventuras sin salir de la silla, así las llama. Dice, creo que es importante porque les permite experimentar algo diferente. Tantas veces limitados por la movilidad o la rutina diaria, ahora sienten la brisa del mar, el aroma de una ciudad extranjera, el murmullo de las montañas y el pasto, todo desde su sillón cálido. Más que entretenimiento, es un puente contra el aislamiento y el deterioro cognitivo.
regalándoles asombro, curiosidad y sobre todo conversación. Resulta por lo menos conmovedor personas que pensaban haber llegado al final de su vida, de repente descubren, de su viaje, de repente descubren que el mundo sigue allí, esperándoles en forma de destellos digitales. La realidad virtual les abre caminos donde no alcanzan sus pasos, pero el asombro sí. Y a las 10:49 de la mañana, aquí en Miami, hablamos con Celia Fonta. Celia es la directora artística de Siempre Flamenco y el festival de El Cante Flamenco aquí en Miami. Celia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Pues muchas gracias y también buenos días. Encantada de estar aquí con todos ustedes, con usted, señor Miguel. Y bueno, pues yo con muchas ganas quiero contar a todo el mundo sobre nuestro festival. Hacemos un festival de flamenco dedicado al cante y la verdad es la única tipo de festival de este género que se hace en Estados Unidos. Se hace mucho en España en verano, precisamente ahora. En todos los pueblos de Andalucía siempre hay un festival de cante flamenco. Normalmente pueden haber hasta 5 cantadores y nosotros tenemos 3 de los mejores cantadores que vienen directamente de España después de estar trabajando todo verano en los festivales. Así que con mucho gana esperamos que todos puedan venir a ver el festival que se hace el 5 a 7 de septiembre en el Adrian Arts Center. ¿Cómo funciona? ¿Es como un espectáculo el festival, Celia? Sí, es un espectáculo. Mira, como dice, estamos celebrando 19 años haciéndolo. Lo montamos como un espectáculo, o sea, lo enfocamos, por supuesto, en el cante, pero siempre hay baile también. Hay mucho baile. Siempre tenemos un invitado de baile. Yo soy bailadora, mi marido es guitarrista también y cantador. Nosotros llevamos más de 30 años en Miami trabajando en muchos sitios. Y entonces es espectáculo. Hay baile, hay cante, hay guitarra. Todos trabajamos en equipo. Somos un equipo, somos total 7 personas en el escenario. Cada persona tiene su momento en solitario y luego todos juntos también hacemos varios números. Es la verdad una cosa muy especial, lo hacemos con mucho cariño y los artistas que vienen de España, pues la verdad vienen también con mucho cariño porque parecen que nosotros ya somos una familia. Muchos de ellos regresan y por cierto uno de nuestros principales cantadores va a ser la tercera vez que viene con nosotros. El Morenito de Illora es un cantador excepcional. Gabriel de la Tabasa la segunda vez que viene, pero tenemos una persona muy interesante este año porque tenemos por la primera vez en el festival con nosotros Amparo Heredia, de la familia de la Repompa, y ella y su madre fue mi maestra de baile. Yo he estudiado con ella, vivieron mucho tiempo aquí en Miami. Es muy posible que muchos de la audiencia de Miami pueden acordarse de Rafael Reyes la Repompa. Y estamos muy contentos de tener Amparo. Dice usted que tiene 30 años con el baile flamenco. ¿De dónde es usted, Celia? Sí. Mire, yo la verdad soy americana. Yo soy de Chicago natural. Mi marido es de España. Me fui a España buscando joven. Mi pasión era flamenco, pues me fui a España buscando flamenco porque no había en Chicago mucho. Ahora sí hay, pero entonces antes de ir a España, usted es oriunda de Chicago. Está en Chicago. ¿Y dónde conoce el flamenco en Chicago? ¿Cómo le llega usted al flamenco? Sí, era difícil, la verdad. Ajá. Pero yo empecé con la guitarra. Empecé guitarrista, que tenía pasión por la música y la guitarra. Entonces, cuando tenía 12 años, mi maestra de guitarra me enseñó una farruca, que es un estilo de flamenco. Y algo pasó en mí y esto es lo que me gusta.
Y era una búsqueda, desde los 12 años hasta los 18 cuando me fui a España, para ya poder ya dedicarme por completo. ¿Y en España, a dónde fue usted a los 18 años? Me fui a Barcelona, porque estaba estudiando, porque soy americana y no hablaba español entonces. Entonces estaba estudiando español. Me fui ahí en la universidad a estudiar y también estaba estudiando la guitarra, como dije. Ahí conocí a mi marido, Paco, y él estaba ya profesional trabajando con el baile. Y lo curioso es que la verdad yo en ese momento todavía no conocía la parte del baile flamenco. Y cuando lo vi, la primera vez me quedé ya enamorada del baile, sinceramente, y ya me dediqué en pleno al baile. La historia suya me parece fascinante, porque usted dice, soy americana, yo la oigo hablar y digo, evidentemente usted es americana, pero habla con una pasión del flamenco, caramba, que puede pasar por andaluza también, ¿no? También. Mucha gente piensa que soy andaluza. La apariencia también me ayuda en la parte, pero me siento, la verdad, andaluza. Me siento andaluza y yo creo, seguramente en otra vida puedo haber sido yo nacido ahí. Bueno. Porque me siento en casa cuando yo llegué a España, la primera vez que piso los pies en España era como, wow, estoy en mi casa. Qué bien. Una sensación muy interesante, maravilloso. Muy bien. Celia, invite por favor a nuestro público para el Festival Flamenco. Bueno, pues os invito a todos que vienen a Siempre Flamencos, Festival de Cante y Flamenco, el día 5 a 7 en el Adrian Arts Center, en el Downtown Miami, en el Carnival Theater. Ahí bien en el www.artcenter.org es donde se pueden comprar los boletos. Es un teatro pequeño, así que es una experiencia muy íntima y estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Pues ven a verlo, nos van a gustar. Y usted va a bailar, ¿verdad? Yo bailo también, yo voy a bailar. Bueno, voy a ir porque me quedé con la curiosidad. Yo la quiero ver bailar a usted. Voy a ir. Sí, bueno, ojalá. Está señor Miguel invitado, nuestro invitado, con muchísimo gusto. Ojalá que vengan todos. Claro que iremos. Celia, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A usted, muchas gracias. Celia Fonta es la directora artística de Siempre Flamenco. Vaya historia, ¿no? De Chicago, se siente flamenca, es andaluza, pero el acento la delata. Son las 10:57 de la mañana, este martes en Conexión. El balance de la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky y los líderes europeos. Este martes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor